Y bueno, como cada semana tenemos aquí el espacio para comentar la actualidad económica, aquellas noticias que se han sucedido a lo largo de esta semana en la que Pedro volvía a darnos la chapa con otra cartita después de todo el lío que trae, toda la cola que trae el asunto de Begoña. Y bueno, dejando esto aparte, también tenemos que ver si efectivamente la economía va como un cohete. Vamos a ver si realmente hay motivos de esperanza o el cohete realmente es la economía de unos pocos. Para comentar estas noticias tenemos un invitado nuevo, un invitado muy especial. Una de las primeras veces que hablé en un podcast fue en el suyo, en el de la facción. Tenemos aquí a Don Chimo arroba regresismo, ¿no? Creo que recordar que era en Twitter y bueno, él es graduado en Derecho, en Ciencias Políticas y como muy bien dicho, pues lleva para adelante el podcast de la facción. ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Bienvenido a De Estados y Mercados, a Multicanal Radio. Muy bien, Ricardo, pues muy agradecido de estar aquí contigo por la invitación. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que tú comentabas, de si esto va como un cohete o realmente el cohete está sin gasolina y es cuestión de tiempo que empieza a caer en picado. Esperemos que no, si eso es así, va a subirle más de uno los calores, y no precisamente por las temperaturas que tenemos ahora mismo, aunque creo que allí en Valencia no está mal la cosa, ¿no? No, no, la verdad es que estamos bastante bien, estamos bastante Bueno, bien, están muy alarmistas con el con clima los cambiático. calores, pero por ahora estamos bien. Bueno, qué bien, qué bien. Aquí en Madrid, verdad que ha hecho un poquito de calor, ¿no? Enrique, te veo un poco más acalorado, un Sí, en poquito más Madrid ya acelerado, con más sabes, calorcillo. ¿cómo dice? 9 años de invierno y 3 de infierno, o algo así. No sé cómo dice el refrán, ¿no? ¿Qué Sí, es sí, esto? sí, sí. El refranero español, la verdad es Eh, que explica absolutamente todo. Ojalá, lo clava. seguro que más de un ecologista conociese bien el refranero español, dejaría de ser ecologista y sería más apologeta de la No cultura tienen arreglo, patria. Ricardo, no tiene arreglo. O sea, el Una que persona que no nace tiene mucho tonto, arreglo. Sí, dime. que el que nace tonto se queda tonto, que no tiene... No voy a entrar aquí a calificar si esta señora es eso o no, pero iba a decir una de estas personas que no tiene arreglo y que siempre sigue por su camino es Yolanda Díaz, que vemos aquí en la siguiente noticia, que es la que con la que vamos a abrir el noticiario de esta semana. Nos trae aquí The Objective en su sección económica el liberal. Pues bueno, que un informe calcula que sobran aproximadamente en España, ojo, de unos 20 millones de empleados que puede haber ahora mismo en nuestro país, 2022, 1,5 millones de empleados públicos sobran, lo cual supondría un ahorro de 67.000 millones al año. Aquí después nos dice también Marcos Ondarra, el creador de esta noticia, que el coste laboral teórico del exceso de asalariados públicos sería del 5% del PIB anual, según un estudio del CEU. Bueno, Chimo, ¿qué te parece a ti esto? Aquí tenemos la imagen de Yolanda Díaz. La verdad es que nunca hemos visto una persona tergiversar más los datos del desempleo con los fijos discontinuos y demás, pero es que encima tenemos aquí una sobrecarga de empleo público que, bueno, ojo, el 5% anual del PIB no es baladí. No, no, para nada. El 5% anual del PIB es una auténtica barbaridad. Ya sabemos que Yolanda Díaz utiliza pues todas las triquiñuelas a su alcance para maquillar los datos de empleo y hacer aún más grande el Estado que tenemos contratando más empleado público, pues es una de sus favoritas, porque al final, como el dinero público no es de nadie, tienen esa suerte de que pueden contratar de manera prácticamente pues ilimitada. Vamos a contratar públicamente a todos aquellos que necesitemos y así aumentamos la red clientelar. Entrando un poquito en lo que es el estudio del CEU, la verdad es que lo que vemos es que tenemos un problema en España de duplicidad de administraciones. Más que de un Estado muy grande, el problema que hay en Francia, por ejemplo, tiene un Estado muy grande y no tienen estos desfases tan bestias en empleados públicos y este sumidero de millones que supone para los contribuyentes españoles. En España tenemos pues, una duplicidad de administraciones públicas, tenemos un estado gigante y luego 17 estados, iba a decir más pequeñitos, en muchos casos, no mucho más pequeñitos,
Sí, es verdad que que Cataluña es muy grande. Por ejemplo, la de competencia así en la administración catalana es algo bastante llamativo. Te pones a ver todos los entes territoriales que cuelgan nada más que de la Generalitat y te quedas temblando. sí, es una barbaridad. Entonces luego, a la mínima que empiezas a rascar un poco y ves en qué se va el dinero del Estado, las transferencias a otras administraciones públicas es, junto con las pensiones, lo que más dinero se lleva. Eh, pues empezando por ahí, es normal que sobren empleados públicos y es normal que sea un agujero negro de dinero. Por otra parte, pues lo que es evidente es que si todos esos empleados públicos fuesen eficientes, no habría ningún problema. Ujú. La otra cara de la moneda precisamente es ese, que los empleados públicos que tenemos actualmente, pues muchos no son eficientes y es una Claro, fuente se junta de el problema de la clientelismo. falta de eficiencia con la duplicidad, ¿no? Es como si ponemos a dos personas Exactamente. a poner una tuerca y sin embargo vemos como no solamente hay una persona que está prácticamente inactiva porque la otra ya está poniendo la tuerca, sino que la que está poniendo la tuerca además es ineficiente porque tarda un tiempo desmesurado en poner dicha tuerca. Es algo, desde luego, bastante Lo cual, llamativo. Es un problema que todo el mundo sabe, ¿eh? O sea, aquí nadie es tonto. Aquí sí, sí, es España que sabe que tenemos un problema de empleo público. sí, es que es evidente, si la persona que tiene que poner la bombilla tiene que pasar unos controles burocráticos para ver qué bombilla compra, cómo se compra esa bombilla, a qué escalera se tiene que subir para poner la bombilla y encima no tiene ningún supervisor directo controlando que haga todo ese trabajo de manera rápida, pues es evidente que va a tardar mucho más tiempo del necesario y que además va a haber una persona cobrando prácticamente por el mismo trabajo que lo único que hace es mirar. Y si es del PSOE, que la bombilla seguro que está relacionada con una trama de comisiones, sino que le pregunten a Coldo y Eso Begoña. seguro. Enrique, ¿qué piensas tú de este desfase que Oye, vemos de muy empleo público? rápidamente, bueno, que en España las administraciones están duplicadas y triplicadas, es evidente que se está utilizando el empleo público como un mecanismo político porque ellos quieren hacer ver que sube el empleo. Curiosamente, estamos en un país donde creo que está la cifra de parados ahora mismo en 1 millón y pico, no sé en cuánto está, o cerca de 2, no lo tengo en la cabeza justo ahora, ¿no? Creo recordar que estaba, vamos, por encima, ¿eh? O sea, Por ahora 3 millones, no mismo, sé, puedo estar diciendo tonterías. yo creo que está más cerca de los 3 millones que de los Con los 2, 3 ¿eh? millones seguimos recibiendo gente sin cualificar y la mantenemos mientras, o sea, un país con 3 millones de habitantes, 1,5 millones de empleos públicos que sobran y una noticia que ha salido también esta semana, que es que los fijos discontinuos han aumentado otro 1,5 millones, pues vete sumando. O sea, esta señora es una artista. Bueno, no quiero calificarla más porque está la cosa muy difícil y no quiero acabar a tontas. Pero vamos, que es así, que lo utilizan como un mecanismo político de clientelismo y de no de generar economía sana, sino todo lo contrario, ¿no? No, y encima lo peor de todo del empleo público es que es un subsidio a veces medio disfrazado y la gente se cree que está trabajando y realmente lo que está haciendo no es nada productivo. Es decir, que la gente se cree Claro, que incluso a lo mejor puede tener derecho a eso y no, no, señor. Ricardo, entre empleo público, subsidios, subvenciones, o sea, es que se comen el presupuesto, es que estamos hablando aquí, ¿cuánto ha dicho? Un 6%, ¿no? De Ujú. Bueno, ya lo 5 o vimos seis más de por una vez, ¿no? ciento. En el avispero, ¿no? Cuando empezamos toda esta aventura económica, Lo no sé si te acuerdas hablamos de aquel programa que vimos los presupuestos generales perfectamente. del Estado y veíamos cómo la previsión de ingresos estaba en unos 100.000 millones por debajo de la previsión de gastos y sin embargo había una cláusula abierta que decía aquello que no se cubra con los ingresos se podrá recurrir a mecanismos de deuda para paliarlo. Es Bueno, decir, claro, que se planifica la ineficiencia. claro, es Pero que bueno, eso, nada nuevo, esto es el la economía socialismo, ¿no? española es una economía de deuda, eso está más claro que el agua, ¿no? Que es la que va 100%. subiendo y subiendo y subiendo. O sea, pero bueno. A mí muchas veces me recuerda esto de la economía española, el endeudamiento sobre el PIB. Pues tiendo a compararlo con el endeudamiento de los particulares y vemos cómo para conseguir una hipoteca pues te dan cierto valor crediticio en función de la nómina. Y a veces yo tiendo a pensar, oye, es que a lo mejor si igual yo me da una hipoteca a 30 años
de 150.000 porque estoy cobrando, imagínate, 30.000 y en el mejor de los casos, oye, pues a lo mejor esta relación de 1 a 5 tal vez tenga cierto sentido para los particulares. Y yo eso intento extrapolarlo hacia el Estado, pero claro, el problema está en cuanto vemos que la deuda del Estado está no solamente ya sobrepasada, más del 100%, está en 120 más o menos aproximadamente, sino que Mm. encima tiene vencimientos que van de 1 a 10 años, en el mejor de los casos, Pero 10 años. tú Ojo, fíjate, mucho Ricardo, menos. los sueldos que tradicionalmente eran menores en el sector público ahora son mayores, quitando los cargos, si quieres, más Ujú. Sí, altos. sí. En general son mayores que en el sector privado. Siempre ha sido toda la vida del señor, ha sido totalmente al revés, ¿no? Y Ujú. luego, no quiero llevar la conversación más allá pero esa deuda existe porque existe la Unión Europea. Si Efectivamente. no, estaríamos en una situación argentina con el Fondo Monetario Internacional, bueno, pues llevándose el país, ¿no? Pero está claro que esto Efectivamente. tiene una retranca, ¿no? Pero vamos, por no ir más allá. Pero vamos, Por este fin. informe, además un informe que lo firma Rubén Manso, vamos, toda la credibilidad, por supuesto. Sí, Rubén es un gran profesional, un gran economista. Yo tengo la suerte de haber Uno de conocido con él en los, persona, uno conocerlo y grandes demás. Y economistas de España. Llamarme liberal me importa un pimiento, entonces no lo sé, pero vamos, uno de los grandes economistas de España, independientemente de las posiciones políticas, ¿no? independientemente de las posiciones políticas. Pasamos a la siguiente noticia, porque hablábamos de modas verdes, que eso es la moda siempre afecta a la economía. Eso es una cosa inevitable. Si no que le pregunten, yo qué sé, pues a cualquier compañía que se dedique al textil y verán cómo depende de la moda. Pero es que además la moda ha llegado a la política, la moda ha llegado también al mundo automovilístico y la moda verde es la moda más fuerte. De hecho, es una pseudo religión de Estado que, bueno, está intentando transformar por completo productivamente España, Occidente, no otros países que están en vía de desarrollo y que saben que para desarrollarse necesitan carbón, petróleo, gas, sino precisamente lo que estamos ya desarrollados. Y vemos aquí cómo es que, ojo, lo que ahora en la noticia que nos viene a nivel de Unión Europea y que nos trae aquí, creo que esto es por Sabanía, no, Libre Mercado, disculpadme, del grupo Libertad Digital, nos dice... Caen las ventas de eléctricos y los fabricantes admiten que están fuera del alcance de muchos europeos. Las ventas cayeron en mayo en España. En Europa, los fabricantes piden más industria y menos burocracia a la Unión Europea. Y sobre esto, antes de entrar a comentarlo, yo quisiera hacer la pequeña reflexión cómo es que hace 30 años la clase media a nivel europeo podía adquirir pues un coche sencillito, estándar, según los estándares del mercado, de la industria, lo que se ofrecía y lo que se demandaba. Y sin embargo, es que ahora tú te paras a ver cualquiera de estos coches y es que te hace falta, pero bueno, como mínimo una hipoteca. Te cuesta más pagar hoy día un coche que hace 40 años una casa. Si quieres empezamos ahora por Enrique, que yo sé que te encanta este tipo de noticias, te Bueno, a encantan mí los coches eléctricos. Creo que tienes tres o cuatro, ¿no? lo primero, sí, lo primero que me viene a la cabeza es que la industria está pidiendo más pasta. O sea, Ujú, lo lamento, pero es que no puedo evitar de pensarlo. Luego que pues, siguen empeñados, donde tú antes, como dices tú, una familia se podía comprar un coche por 18.000 euros y además mantenerlo si lo cuidabas un montón de tiempo. Ahora cualquier cochecillo de estos te vale 40.000. Ya te pueden dar ayudas y quitarte lo que quieras, que ujú. no vale. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Vienen los chinos. Los chinos han empezado a Efectivamente. fabricar en Europa coches eléctricos y evidentemente mucho más baratos. Entonces, por eso a mí todo esto me hace sospechar que nos va a costar dinero. Efectivamente, yo también sospecho de lo mismo. De hecho, esta semana también salía la noticia, creo recordar, de que la mítica marca española, una marca, no sé si a ti te suena, porque yo soy un poco más joven, Enrique, pero los coches Ebro, creo recordar que se llamaban, Eran camiones. eran camiones, pues ha sido rescatado a la industria camionera, en este caso, esta maquinaria, pues por la marca Chery de China, ni más ni menos. La Es marca Chery el que Chery, que está es produciendo conocida, ahora. primero gracias por lo de un poco más joven, y luego lo de la marca Chery es una marca, bueno, pues como lo han hecho los chinos, que lo han hecho muy bien. Han cogido su marca, han cogido un motor japonés, han hecho una carrocería, y hasta hace poco, esto habría que mirarlo, era imposible homologar un vehículo chino en la Unión Europea.
pero imposible. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de estándares de seguridad, de contaminación, de no sé qué, que los chinos no lo cumplían ni para atrás. Y ahora, oh milagro, los Está chinos ya cambiando. se pueden homologar con los... Ujú. Claro, Efectivamente. claro, y por otro lado, ¿quién es el gran fabricante europeo de coches? Alemania, ¿no? Pues Ujú. eso. Efectivamente. Chimo, ¿qué te suscita esta noticia? Pues la verdad es que a mí me hace muchísima gracia el propio enfoque que no se lo da eh, el medio, se lo dan los propios fabricantes. Están fuera del alcance de muchos europeos. ¡Oh, sorpresa! Sorpresa que el coche eléctrico no es para todo el mundo. La verdad es que es algo que se lleva viendo desde hace muchos años y aún así la Unión Europea sigue fomentándolo, claro, todo enmarcado en este Pacto Verde Europeo que quiere desterrar el coche de combustión y los combustibles fósiles por un modelo que no está preparado para sustituir en ningún caso toda la gama de combustión y sobre todo en España. O sea, es que los sueldos y el Ujú. nivel de vida en España no está asimilado para nada a cómo está la situación en el resto de Europa. Y es lo que comentabais. Aquí lo que están haciendo los fabricantes es pedir subvenciones a gritos. Aquí, sin ir más lejos, aquí cerquita, en Sagunto, vamos a tener la planta de baterías de Volkswagen. ¿Pero por qué ha venido aquí? Porque el gobierno le ha puesto la pasta por delante, evidentemente. No vienen aquí porque por amor al arte ni porque nos quieran mucho y quieran crear empleo. Entonces lo que vemos aquí es un conjunto de empresas que, como decíais también, ven la competencia en China y les entra pánico. Lo que piden de más industria y menos burocracia básicamente va en buscar una mayor competitividad con un coche chino al que no pueden hacerle frente en lo que a precio se refiere. Y además es que el Pacto Europeo condena a la clase media y a la clase trabajadora de toda Europa y especialmente en España a no poder adquirir un coche. No Has, tienen más que has, subir. has Sí, sí, apuntado una cosa, Chimo, que tienes toda la razón, eso que se llama Agenda 2030, ¿no? O sea, Ujú. no vas a tener un coche, vas No a, tendrás nada y serás feliz, ¿no? vas a Decían tener un hace monobús. 4 años ese famoso vídeo que circuló y se hizo tan viral claro, sobre no. esta gentecilla. Lo que ellos pretenden fomentar es pues, que vayamos en bici, como en Holanda, que lo ponen ahí. Y Pero lo que no tienen en cuenta es que Tú te imaginas, Enrique, ir en bici eh, por Madrid, por favor, Vamos con a las ver, puertas que hay. yo, Yo yo he encima es ido, que yo he ido en bici con uno de los Madrid, lugares más altos de toda Madrid es mi Madrid piso, piso todavía, único, los vete en bajos. mi pueblo que está en el Pirineo, ¿no? O sea, esa es la claro, cuestión. Esa es la cuestión que no se tiene en cuenta, que no se tiene en cuenta desde Bruselas. Y además es que es completamente una entelequia. Es que es una entelequia pensar que todos los vehículos eléctricos para 2030 o 2035, porque van dando moratorias conforme se va acercando la fecha y ven que es imposible, que no se puede sustituir el coche eléctrico por todos los coches de combustión, porque no estamos preparados para ello. Y además España, por su propia orografía, el coche eléctrico puede servir como mucho pues, la ciudad, pero para realizar un viaje largo no Ujú. tenemos la tecnología suficiente. Y luego, también, respecto del Pacto Verde, nosotros nos ponemos barreras a nuestra propia industria, suben los precios y, sin embargo, extraemos vehículos de China, un país que solo en un año emite más emisiones de CO2 que toda Europa en los últimos 2 siglos, y ahí ya no pasa nada. Es la típica competencia desleal que tanto le gusta a la Unión Europea, lo mismo que pasa con el sector de la agricultura, que a nosotros pues, nos atan de pies y manos, nos ponen grilletes, pero para los de fuera que no cumplen las mismas normas que nosotros, pues puente de plata. algún Claro, día parece que es la guerra tendrías que del traer, siglo. Ricardo, el tema de la estafa climática, a ver si somos capaces Habría que tratarlo algún día o preparar alguna entrevista con un, con vamos, alguien, algún ya lo adelantamos experto, por aquí que vamos a sacar también que la gente entrevistas. distinga entre el Sí, cuidado sí, del medio sí. ambiente y la estafa climática, que es que está todo muy mezclado, ¿no? Hombre, una cosa, o sea, pero es una cosa muy simple. Se puede ser un tipo limpio y cuidar del medio ambiente porque no tiras, ¿qué te digo yo? Cualquier plástico en mitad del monte o también favorezcas que hayas árboles. Y otra cosa es ponerte directamente a reventar por completo las industrias y la economía
familiar porque tengas que someter a todo el mundo a un mercado eléctrico concreto, que es el que se produce por las energías sostenibles, que son sostenibles en periodos cortos de tiempo, es decir, la eólica cuando hay viento, la solar cuando hay suficiente radiación solar, en fin, y que no son almacenables, es decir, es que competitivamente están bastante por detrás vamos, del crudo, del gas, del carbón, y en el momento en Y el de la cual hemos nuclear, dejado sobre eso, todo. y de la energía, bueno, la energía nuclear, por no hablar de ella, pero claro, es que la historia de energía nuclear en Europa, ¿cuál es esa historia? La historia de energía nuclear en Europa es que de repente hay un grupo de apologetas ecologistas que es Greenpeace, que hace que en Alemania o sea, uno de los movimientos más fuertes sea el movimiento verde y estén completamente en contra de la energía nuclear. Y de repente, con el tiempo y con la guerra de Rusia, uno descubre que uno de los principales patrocinadores de Greenpeace, ¿quién es? Gazprom, es decir, la mayor gasística de toda Rusia. Entonces, por favor, o sea, no nos vendáis como algo filantrópico o algo, no sé, muy mirando por la bondad de la humanidad, cuando realmente lo que hay son intereses económicos Es un muy pajolero concretos. Y negocio, es que el todo mundo lo tenemos. funciona así. El mundo funciona así. Si alguien quiere hacer algo de forma, en fin, caritativa, armoniosa, filantrópica y demás, es que de verdad hay muchas instituciones que se dedican a eso. No hace falta montar un movimiento político que son un auténtico coñazo. Después, volviendo a la cuestión esta de los autos verdes, en fin, todo este asunto de los coches eléctricos, es que también hay un punto muy importante a comparar y es decir, oye, los puntos de recarga, ¿cuánto tarda un coche eléctrico en recargarse? Bueno, Es etcétera, decir, claro, ¿es claro. capaz un coche eléctrico de recargarse en exactamente un minuto que tarda un coche de combustión en almacenar 50 litros de gasolina? Claro, claro. Y después hay suficientes puntos como para permitir que esté circulando el mismo volumen de Eso si coches no te arde el eléctricos que de coche, si combustión. no cuentas lo que contamina la fabricación y el reciclaje supuesto de Ujú. baterías, si no cuentas el litio y todo lo que tienen que Eso iba a explorar hablar del minas de litio. litio. Claro, que sí, sí, es todo una mentira, Ricardo, es una mentira, pero Yo a los oyentes, en fin, a la gente que poquito a poco nos va siguiendo aquí en Estados y Mercados cada semana, yo les animo a buscar las piscinas de litio de Bolivia, de Argentina o de Australia. eso Y es. después ustedes opinen si de verdad eso es para cuidar el medio ambiente o no. Porque de verdad que bueno, que, en fin, aquí ya se acepta pulpo como animal de compañía. Pasamos a la siguiente noticia. Otra vez volvemos a The Objective. Y aquí esta es que, bueno, mañana 9 de junio, iba a decir julio ya, estoy pensando en las vacaciones, madre mía. Mañana 9 de junio, pues son las elecciones, oye, ¿y qué pasa? Que cuando llegan las elecciones se suele aflojar el Bueno, grifo. hay que ¿Qué nos decirle trae? a los oyentes que este programa no está en directo, que Efectivamente, está grabado, o sea que está no. grabado, está grabado. Y aquí nos dice aquí, pues otra vez el Objective, que el gobierno aprueba 350 millones en ayudas públicas en su última reunión antes del 9J. En el montante hay subvenciones que van desde las destinadas al transporte público para jóvenes hasta la producción de películas. Seguro que Eduardo Casanova está frotándose las manos. ¿Qué me dices, Chimo? Incluyendo inmigrantes, ¿eh? Incluyendo inmigrantes, por Incluyendo supuesto. inmigrantes. O sea, por el hecho de ser joven, aunque seas inmigrante, vas a tener una subvención para ir en transporte público. Efectivamente. Sí, esto ya se aprovechó la excusa del COVID para ir metiendo estas subvenciones que lo que hacen es pues, tener una masa ahí de gente permanentemente subvencionada y encantada con el gobierno que tenemos porque les regala cosas, evidentemente no son cosas regaladas porque lo pagamos entre todos y pues ha venido para quedarse, es un modelo que ha venido para quedarse y lo que me llama muchísimo la atención es que mientras que la ley electoral es súper, súper restrictiva con todos los poderes públicos en campaña electoral sobre los anuncios que se hacen desde las instituciones, aquí pues eso, 2 días antes de las elecciones se pueden aprobar un paquete de 350 millones de subvenciones para diversos colectivos y no pasa absolutamente nada. Sale publicado en todos los medios de comunicación, pero mientras no lo publique la propia administración, está todo bien. Pues esto es evidentemente una compra indisimulada de votos.
Bueno, es algo a lo que este gobierno socialista ya nos ha acostumbrado desde hace muchísimo tiempo, desde que se instalaron en el poder, pero así es como funciona, ¿no?, el socialismo en España y en Venezuela, creando una Sí, masa y en todo el social mundo, en de todo el mundo. subvencionados y en todo el mundo. Una masa social de subvencionados permanentes, y si lo pueden anunciar antes de las elecciones a través del BOE, y todos los medios se hacen eco de que bien, los jóvenes vais a recibir no sé cuántos millones, que Eduardo Casanova va a recibir no sé cuántos millones para su último bodrio que no va a ir a ver nadie. Como muy bien Y dices, Chimo, es algo que es muy distintivo de todo el socialismo. Conforme me ibas hablando de esto, que es verdad que se repite en otros países, se me viene a la mente las últimas elecciones argentinas, que cuando fueron convocadas y faltaban escasos días para las elecciones, el que era candidato y opositor en este caso, bueno, el contrario de Milei, que era Sergio Massa, en aquel entonces ministro de Economía, puso en marcha un plan. Ese plan era el plan Platita y tenía medidas tan brillantes, o sea, como por ejemplo, bueno, eliminar el impuesto sobre la renta para el 99% de los trabajadores, solamente lo pagaba el 1% que más cobraba. Regalo directamente de frigoríficos, que serían Lomas de Zamora, materiales de construcción, colchones, todo eso a votantes, gente que decía, oye, vota esto y toma, te doy un frigorífico. En fin, una serie de medidas ya tan descaradas que supuso ni más ni menos que o sea, un regalo de dinero valorado en el 1% del PIB de Argentina. Es decir, es que este vicio es que es por... descarado, es descarado. ¿Y sabéis cómo se llama? Y se llamaba el plan se llama Platita, plan Platita, con todo el descaro del mundo. ¿Para qué? Para votar a Sergio Massa. Y gracias a Dios, y también por desgracia, entre comillas, porque la situación era tan extrema que ya ni eso funcionó, pues bueno, pues parece que la cosa cambió de rumbo, pero bueno, es verdad que en el brete en el que está ahora mismo sumida Argentina es muy, muy complicado. Enrique, ¿qué te Pues suscita a ti esto? Tú llevas mucho más, bueno, más elecciones que nosotros. rápidamente, era un plan platita para el pibe y la pibita. Vamos a ver. Ya lo hemos comentado en la primera noticia, no voy a abundar en el tema, pero sí le diría a nuestro querido Pedro que, a ver, como hay una ley no escrita que prohíbe dar subvenciones antes de las elecciones. Igual que él dice que hay una ley no escrita para no sacar a tu mujer que está en los juzgados imputada y tú casi, pues que esa ley no escrita tendría que utilizarse para esto mismo. También aquí creo que nos toca también hacer un poco de justicia porque no es solamente Pedro Sánchez el que, en fin, y su ejecutivo quienes están aplicando todo este tipo de, bueno, subvenciones en un caso, pero también esas rebajas y esas ayudas al transporte. Aquí en Madrid, por ejemplo, desde que Ayuso las activó, no las ha suspendido, lo cual, oye, pues mira, viene bien porque el bono del metro, en vez de costarme 60 euros, me cuesta 20. Oye, pues mira, por ese lado viene bien, pero también es un poco cínico por parte de lo que se supone que es la oposición. Aquí, Bien, por lo menos en Madrid, muy está bien aguantando el traído. pulso. Muy bien traído Ayuso la intocable, Ayuso la divina, Ayuso. Que además cada vez se le ve más el plumero. Yo creo que es que ya no se le puede ver más. En algún momento la gente será consciente, ¿no? Porque es que esta mujer, Pero es que además, sí, no, iba a decir que es que además lo grave de esto y lo llamativo de esto es que se hace sin ningún criterio de renta, ni ningún criterio. Eso es para todo el mundo en general, igual que el cine para mayores, todo el mundo a 2 euros, por el hecho de tener más de 65 años. Pues, tenga oiga, mire, pasta o sea pobre, no, efectivamente. no, así no es como se utiliza el dinero público. Así no es como se utiliza el dinero público. El dinero público no puede ser en ningún caso dinero a disposición de los políticos para comprar votos. Y por supuesto que se tiene que utilizar, pero para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, porque Ricardo tiene que tener el mismo precio de metro que la propia señora Ayuso. O sea, Ujú. Sí, sí, no, aquí ya entramos también con estas cuestiones que al final, claro, tenemos por un lado que, que España es un país de pensionistas, no es un país para trabajadores, es un país de pensionistas. Entonces aquí todas las medidas siempre van en la misma dirección. Me gusta que hayas traído a colación este ejemplo de los pensionistas, pero es que es el verdad que cine es es lo una único cosa. es lo único que deja tocar. Es, Bueno, y el cine, bueno, es que, a ver, cuantitativamente es muy pequeño,
lo que se lleva, No, pero pero por cierto, ahora que lo comentáis, una de las medidas del Partido Popular en su programa electoral para las elecciones de mañana son ni más ni menos que crear un inserso a nivel europeo para subvencionar el turismo a los jubilados, pero ya no en España, en toda Europa. Aquí hay barra libre. Está bien porque así los que comen jamón robarán, tendrán jubilados a los que atracar tranquilamente y se el mercado quedarán. sigue, ¿no? El mercado sigue Claro, que funcionando. siga ahí, ¿no? Sigue habiendo Es, ahí el trasvase de rentas que permite, pues eso, que se vaya logrando es- la escalera social, ¿no? El ascensor social. Lo que exactamente. pasa es que hemos pasado de que el ascensor en sí sea, pues, los trabajos cualificados a que sea, pues, el pelo brócoli que te quita la pensión que has cobrado. Es verdad que Europa es un continente cada vez más envejecido. Tenemos un serio problema si miramos cómo está la pirámide demográfica, una pirámide demográfica que va a estallar. Pero claro, esto es el juego de los políticos. Aquí tonto el último y hay que seguir viviendo, porque es verdad que 4 o 5 años más de legislatura europea, oye, que es que son 700 y pico eurodiputados, que cada uno se lleva 100.000 euritos, más o menos 120.000 creo que era mensualmente, más dietas. Por cierto, después todo cargo vinculado a los organismos de la Unión Europea no tributan directamente, las rentas que perciben son netas y, joder, pues es que en 4 años o en 5 años puedes hacer un dinero con el cual poder estar muy tranquilo. Entonces, no me sorprende nada esta exclusiva que nos traes aquí, Chimo, sobre esa propuesta del Partido Popular. No, al final saben quién es el grueso de votantes, ¿no? Y a quién tienen que dirigirse, pero lo que demuestra es una vez más esta visión cortoplacista que tanto los socialistas para mantenerse en el poder y el PP por intentar mantener sus parcelitas, pues nos toca pagar el pato a los demás. Toca pagar el pato. En fin, veremos cuando estalle la patata caliente y sobre todo una vez que estalle, cómo sea la transición hacia el siguiente sistema, porque esto tiene fecha de caducidad y nosotros vamos a verla. Pasamos a la siguiente noticia. Es un tema recurrente que siempre tratamos aquí Enrique y yo. Estamos hablando de los tipos de interés que suben, que bajan, que se mantienen, de los costes financieros, cómo esto induce la recesión. Y se ve que en este caso, Christine Lagarde, también hay, bueno, nuestro querido pirata le llamaba la lagarta, pues ya vemos como en fin, la Junta del Banco Central Europeo pues ya está cambiando el rumbo, que se inició hace un par Y de años con la guerra de Ucrania y consecuentemente el fin del gas, la subida de la inflación y bueno, ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos, el 0,25%. Aquí nos dice el mundo, el Banco Central Europeo cambia el rumbo por primera vez en 2 años y baja los tipos de interés al 4,25%. Lagarde enfría las expectativas ante una revisión al alza para la inflación en 2024 y 2025, que cerrará en el 2,2%, un 0,2% por encima del objetivo. No estamos comprometidos con ninguna senda concreta de tipos de interés, es lo que afirma aquí nuestra querida Christine. Bueno, ¿qué os parece? ¿Va a haber cambio de verdad? a mí ¿Vamos a me entrar hacia gusta, una meseta tú que de eres tipos? experto, me gustaría que me explicaras porque yo no acabo de entender si la inflación sigue alta. Porque Ujú. sigue alta, al menos en España, no sé lo que pasará en Suecia, ¿no? Porque esa es otra, como no estamos fiscalmente, hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí. No existe una política fiscal Sí, una política europea fiscal común o común. coordinada con, o sea, o a lo Entonces, mejor coordinada, aunque sea, no para dirigir 100% lo que pasa en cada estado, ni mucho menos, pero sí para mantener unas reglas mínimos sobre la fiscalidad europea para que Europa sea competitiva. y además que ya lo hemos hablado, que es la política que se utiliza para el ciclo, para poder subir y bajar la cantidad de dinero. Pero yo la pregunta que yo hago es, si bajamos los tipos de interés, que bueno, al 4,25 todavía están altos, si la inflación está alta, ¿no va a subir la inflación más? O sea, ¿o estoy yo equivocado? Claro, o sea, aquí el 2,2% que nos trae el mundo es una estadística general a nivel euro. Es Sí, decir, pero hay no en países España, que por ejemplo. claro, hay países que la tienen más alta, otros que tienen más Mm. baja. Pero ¿qué pasa? Es que aquí también hay un problema de fondo y es que
o sea, se empeñan en seguir por una senda que ya Phillips en los años 90 demostró pues que podía ser errónea, y es pensar que un ajuste en tipo de interés va a provocar automáticamente el aumento del desempleo, y eso va a provocar automáticamente recesión, y ello va a conllevar a que se enfríen los precios. Phillips demostró con trabajos empíricos en su época y que son de mucha actualidad, que cuando se suben tipos de interés y se destruye empleo, el empleo que se destroza es empleo poco cualificado, porque son los negocios que son normalmente más débiles, y entonces también son más fácil de reemplazar. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que para el empleo cualificado y de industrias de alto valor, que son las que caracterizan principalmente a Europa y también a Estados Unidos, los ajustes de tipo de interés es verdad que va a tener su efecto, pero va a tener menos efecto en aquellos países en los cuales la mano de obra esté más cualificada, porque va a haber menos movimiento entre empresas y va a haber menos empleo Claro. destruido, porque son empresas más difíciles de destruir. ¿Qué pasa? 2 años, tenemos 2 años de tipo de interés alto, y es verdad que la economía se ha enfriado un poco, pero no se ha conseguido lo que se quería. Y la inflación sigue alto. ¿Por qué? Porque nos empeñamos en meterle soluciones monetarias a problemas de economía real. Yo esto Luego, lo he dicho desde el primer momento. Mm. El principal problema que hay en Europa, más allá del tema de la inflación, es un problema energético. Y mientras el origen, o sea, mientras la energía siga estando cara, porque es que está cara, nos hemos acostumbrado ya a los casi 2 euros, en fin, un 80 más o menos, del petróleo. Mientras sea caro producir, por mucho que te pongas a ajustar tipos de interés, va a seguir habiendo inflación. pero es un despropósito. A ver, Ricardo, o sea, para que no suba la alimentación, pues estamos saliendo de Marruecos, de no sé dónde, estamos trayendo los tomates de todos los lados, así mantenemos los precios bajos. Para que no suban los salarios, ya en vez de tomates traemos todo tipo de inmigrantes sin ningún tipo de selección, muchos de ellos declaradamente delincuentes, ¿no? Y taraos mentales, discúlpame, pero lo tengo que decir, porque un Ujú. señor que va por ahí violando jóvenes es un tarao mental, ¿no? Claro, entonces, realmente esta medida, y que viene luego, es engañosa, porque ¿para quién va a ser los préstamos? ¿Todo el mundo Ujú. va a tener acceso a préstamos? ¿O quién No, va ni a tener mucho menos. acceso a esos préstamos más baratos? Efectivamente. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema que le veo yo. De hecho, en lo que respecta al mercado inmobiliario, que por cierto, aquí dice Lagarde que no están siguiendo ninguna senda marcada y que van actuando conforme van más o menos viendo, ¿no? Esto es evidentemente mentira, porque que los intereses iban a empezar a bajarlos en junio se lleva diciendo desde enero. Entonces, evidentemente, pues ya tienen una ruta marcada de antemano. Lo que puede provocar en el mercado inmobiliario, y es muy preocupante, es que si ya de por sí el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, está muy complicado por las dificultades que hay de acceder a crédito, con esta pequeña rebaja, sí, quizá se abre un poquito la mano a que los bancos den hipotecas con más facilidades, se den más hipotecas, pero es que lo que va a traer de la mano es que, pese a los tipos de interés tan alto que hay, el precio no ha dejado de subir en el mercado inmobiliario. Entonces, a la mínima que rebajan los tipos y haya mayor acceso a las hipotecas, el precio se va a disparar aún más. Ujú. Por lo tanto, estamos en una rueda de la que es muy difícil salir si no se hacen, pues, como decía Ricardo, políticas reales más allá de políticas monetarias y financieras, políticas de liberalización de suelo, de construcción, que Ujú. atajen los problemas reales y de acceso a crédito. No puede ser que sigamos en España, que ha sido históricamente un país de propietarios, un modelo a la alemana de nada, unos mm, proletarios de alquiler de por Ujú. vida y muy poquita gente Pero, propietaria. pero teniendo, Por- Chimo, teniendo en no, cuenta, es que, no sé ahora, pero hasta no hace mucho, un alquiler en Alemania, en general, no te voy a decir en el centro no sé, de Bonn, ¿no? De Múnich o donde sea. Es bastante más barato que en España. O sea, En términos esa relativos, es otra, sí. es que esa En es en otra. términos términos relativos, Y sí. relativos, claro, sí, en también, términos relativos. O sea, a un alemán le también cuesta otra mucho cosa es menos alquilar. la falta de seguridad jurídica que hay en España a Además, este eso además, respecto, que es otro problema. Pero es que además lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado inmobiliario es completamente insostenible y con este movimiento del BCE pues entramos en una rueda porque no olvidemos, o sea, más de la mitad
de las compraventas en el mercado inmobiliario español el año pasado fueron sin hipoteca. Ujú. Está pasando todo. El Bien, 60%, ni más ni menos. Se está pues es muy concentrando, sencillo. Mientras los fondos tipo BlackRock sean comprando edificios, sigan comprando edificios para el co-living este que se han inventado y para enlatar a la juventud pues esto no va a cambiar. ¿Cómo va? Se está diciendo que se está construyendo la mitad de las necesidades del mercado. Pero Claro, si es que es de eso cajón, es. en España lo hemos vivido, ¿no? O sea, es no un una, sino problema. varias veces, no hace falta, luego por algo no se tiene que estar haciendo, ¿no? Ujú. Claro, Sí, la es lo cuestión que que no decía olvides es Ricardo, al eso. final no es un problema financiero monetario, es un problema de economía real que no se quiere abrir. Efectivamente, después también hay que tener en cuenta eso, que es que justo en esta cuestión inmobiliaria, que va tan de la mano siempre de la cuestión financiera, es lo que decía justo Chimo, y creo que lo vimos hace un par de semanas, pues bueno, que es que el 60% de las compraventas se hacen a tocateja. ¿Y quién hace esa noticia? La veíamos, la trajo Funcas, que lo recordará, la Fundación de Cajas de Ahorro, la trajo y decía, oye, es que ese 60% lo componen principalmente fondos de inversión y lo componen también inversores extranjeros particulares. Pero es que eso no lo dice un tipo con Mm. un gorro de aluminio en la cabeza, lo dice Funcas, que es una fundación de bastante prestigio en la cual se apoyan los gobiernos regionales e incluso nacionales para hacer labores consultivas. Es decir, que es que hay un serio problema de que la propiedad se está desplazando de muchas manos a pocas manos. Hay un Se está mercado concentrando, que está absolutamente. tensionado por el lado de la demanda, porque cada vez hay más gente que viene de fuera, no por hijos, desgraciadamente, sino gente que viene de fuera a trabajar a España. Y por otro lado, no se está construyendo al ritmo que sería necesario para que hubiese una estabilidad de precios, unos precios razonables en términos relativos con los salarios que se reciben. No tiene sentido que en Alemania cobrando 3 veces lo que se cobra en España, esté pagando casi el mismo alquiler que en España. A lo mejor aquí en Madrid son 1.200, 1.500 euros un piso y en Alemania son 2.000, pero claro, que en Madrid estás cobrando 1.200 euros, 25.000 y en Alemania estás cobrando como mínimo 75 o a lo claro, mejor claro. 65. No, Es no, y que que, tampoco, de modo no relativo, sino absoluto, tampoco es tan diferente el ujú. precio, o ha sido tradicionalmente en No, Alemania. no, es que tampoco es tan diferente, tampoco No. es tan diferente. Pero bueno, vamos a pasar a la última noticia del día, que vamos un poco más apretados. En fin, ya sabemos que hay aquí un poquito de salseo entre el Sí. BBVA, Sabadell. ¿Y qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? Para el que no lo sepa. En el 2017, cuando se produjo el 1 de octubre, la entidad que más sufrió ese golpe de Estado contra la nación fue Sabadell, que sufrió una fuga de depósitos porque todos los ahorradores, gran parte de los ahorradores de Cataluña empezaron a sacar su dinero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Sabadell tiene mucho arraigo en esta parte de España, en el noroeste de España, en el noreste, disculpadme, de España. Entonces, ¿qué pasa? Que es una entidad que, oye, que es interesante siempre tenerla cerquita y contenta, sobre todo por el lado del nacionalismo. Y aquí nos trae el economista como Esquerra Republicana de Cataluña Eso está es. buscando aliados en el Congreso para que se frene la OPA del BBVA sobre Sabadell. Yo soy particularmente a nivel, yo soy partidario de que no haya OPAs, no por temas políticos, sino por temas de competencia, para que haya precios competitivos favorables al consumidor. Dicho esto, fuera la política siempre de los negocios, por favor. Aquí dice Esquerra Republicana que ha pedido vía proposición no de ley alertar de los efectos que habría a las instituciones europeas. Lo que se ve que no sabe ningún asesor de Esquerra Republicana de Cataluña es que las instituciones europeas, como el Banco Central Europeo, la Junta Única de Resolución, precisamente están a favor de que se produzcan este tipo de fusiones porque quieren hacer que la banca europea pueda hacerle frente a la americana. Rápidamente, Enrique, y el último Chimo, y así nos Venga, yo muy despedimos de esta semana. rápidamente, dos apuntes. Esto es el típico contrasentido del sistema de autonomías. Oliu, recuerdo que fue de los que sacó la sede de Cataluña, la sede del Banco de Sabadell de Cataluña, que la Ujú, sacó. Oliu tiene claro que sin España no es nadie, o sea, igual que lo tiene Fainé, vamos, es que ujú. exactamente igual, ¿no? Y luego que Esquerra Republicana ande haciendo esto, o la tiene pillada por los entrampados, o yo no sé, ¿no? Porque es, por cierto, Mazón, Ujú. presidente de Sí, la Comunidad de Valencia, ha ido a apoyar a Oliu también, está por ahí en la prensa, ¿no?
Entonces, pues lo que tú dices, política con economía, ya es extraña la OPA del Del BBVA, BBVA. ya es extraña, ¿no? Que lo hemos hablado hace poco, ¿no? Ha sido siempre pretendida, pero es verdad que, bueno, en este momento, y siendo el mercado español, no sé, bueno, en fin, eso lo sabrán mejor los analistas. Chimo, ¿qué te parece todo esto? Nada, pues muy rápido. Lo primero que no entiendo por qué Esquerra Republicana tiene tanto interés en un banco alicantino como es Sabadell. Eh, y no, lo segundo es que pues, la deriva de la izquierda, como es Esquerra y como también ha dejado caer el PSOE, es frenar la OPA, prohibir la OPA. No, lo que tiene que hacer los políticos es otra cosa, es promover un sistema en el que la concentración de poder financiero no siga su curso, pero no poniendo barreras al campo, sino simplemente incentivando la creación y la aparición de nuevos competidores, como fueron en su Ujú. día las cajas de ahorro. No sé, es un modelo que a partir de la crisis de 2008 se dijo bajamos la persiana, son los culpables, se ha estigmatizado y lo que necesita el mercado financiero realmente es menos concentración y Y lo más que comentaba Ricardo, participantes. mayor capacidad de elección por parte de los usuarios y eso pues, necesita mayor competitividad. ¿No? Supongo que Efectivamente. es evidente, pero lo que decía, sin ponerle puertas al campo, Un apunte simplemente rápido sobre esto es que la caja de ahorro han desaparecido nada más que en España, porque en Alemania el Las mercado del Sparkassen crédito son la... están a Sí, sí, 50-50 y el sí, sí. 50% del mercado del crédito en Alemania y precisamente el crédito pues personal, hipotecario, Pero es que está a en lo que manos dice de las Chimo, cajas de ahorro. no es solamente las cajas de ahorros. Había Cooperativas de muchos crédito bancos también. pequeños, como el mismo sí, eso Sabadell, es. se ¿Mm? me ocurre Guipuzcoano, Banco Herrero, Banco de Banco Mar, Madrid también Banco de existía, Madrid. O sea, había muchos bancos locales que efectivamente fomentaban esa, aparte de banca estatal, que había efectivamente. también, ¿no? Ojo, Correcto. también me hace gracia porque, es decir, Estados Unidos, que no creo que yo sea, no creo yo que sea el mayor ejemplo de socialismo, intervencionismo y demás, hay leyes Bueno, antimonopolísticas para evitar precisamente este tipo de cosas. está Tal claro. es el punto que la regulación bancaria en Estados Unidos hace que un banco solamente pueda dedicarse o a actividad de inversión o a actividad de crédito comercial. De tal manera que actividad de inversión en sí, pues a lo mejor tenemos unos 20, 25 bancos en total, ¿vale? Lo cual ya es más de lo que hay en España. Y después, por el lado Sí, comercial, eso son es. 3.000 bancos comerciales que son fuertemente locales. Yo literalmente Bueno, he pero es llegado a que conocer bancos, cuando estuve viviendo allí, que eran bancos de 4 condados de un estado de ya Estados Unidos. está. Y De es ahí. que Y era el banco de la zona. tradicionalmente la banca comercial y la banca de inversión han sido, por ley, han tenido que ser separadas. No se podía dedicar un banco de inversión, no podía tener una banca comercial. Desde que eso se deshizo, empezó el baile, claro. Es de cajón, ¿no? En fin, seguiremos bailando en la siguiente semana porque ya se nos va un poco la hora, ojo, pero bueno, nos hemos portado bastante bien. ¿Qué te ha parecido, Chimo, este primer baile aquí en Multicanal Radio? Pues la verdad es que se ha pasado volando estos 45 minutos. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero bueno, estaré encantado de volver cuando tengáis a bien invitarme para Seguiremos seguir hablando. comentando. Eso es, Enrique. Chimo, muchas gracias. Pues Un fuerte nada, abrazo gracias. y la semana que viene volvemos con la actualidad económica. Un fuerte abrazo. Muy bien, hasta la Un semana que viene. abrazo.